Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más de aquí en Ciencia Borracha. ¿Está Nogue? No, ¿qué? ¿Nogue? ¿Nogue? Desapareció, el Nogue entre las sábanas. Creo que ahora se va con el productor. Ahora le tocó a él ir a las sábanas ir a misa, a mis sábanas del productor. Se fue para allá y dijo, bueno, ahí se quedan pelotudos, yo ya me voy. Pero no se quedan, ahí está el bueno de Nogue. Saludamos, buenas noches. Hola Nogue, buenas noches. A ver ahí la misma gente que nos vaya diciendo si se oye bien Nogue. Si no tenemos conflicto con el audio, yo supongo que no habría, no debería de haberlo, pero solo por si acaso. Muy bien, mi estimado Nogue, pues un gusto saludarte hasta allá, hasta donde te encuentras. No vamos a decir en dónde estás, porque a la gente que le importa. En el largo lapso de la ley. ¿Qué le importa a la gente, por Dios? Pero bueno, que no te oyes, mi estimado Nogue, así que voy a intentar hacer aquí unos arreglos rápidos. Y ya. Entonces, mi estimado Iván, el día de hoy vamos a hablar, ahorita te arreglamos, mi estimado Nogue. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy muy importante tanto para el arte como para la ciencia. Y se podría identificar como, bueno, muchos dicen como el primer científico en forma del mundo, que nosotros, pues ya viéndolo así, pues realmente no es el primer científico. Los primeros científicos fueron los filósofos. Pero algo muy importante que aportó este personaje fue sobre todo la estandarización o el aterrizamiento del método científico. De cómo funciona el método científico en la ciencia, por decirlo así. Entonces, para aquellos que no saben de quién estamos hablando, fue una persona que casi pinta la Capilla Sixtina, una persona que casi termina el primer helicóptero, una persona que casi termina el primer tanque, una persona que casi termina la teletransportación. Ah, no, esa no. Ya se ve demasiado, ¿no? Ya sería demasiado. Espera. Okay. ¿Las misoginias de semblanza? No, 3 líneas de semblanza. A ver. Este personaje a menudo se representa con una antifaz azul. Sus armas distintivas son las katanas. Y que no son katanas, son espadas raras. Es el hermano mayor de sus otros 3 hermanos y es el líder del grupo en el que opera. Es el más hábil, es el más serio, el más espiritual, el más disciplinado y el más en línea con las enseñanzas del maestro Splinter. ¿Quién es? A ver. Pues el bueno de Leonardo. Donatello. No, Donatello era el segundo. Era Miguel Ángel. No, el primero del que estamos hablando es del que tiene los antifaz azul. Pues obviamente es de Leonardo. Es que yo soy daltónico, dice. No, bueno, la idea de hablar de Leonardo da Vinci es pues porque, bueno, aunque su cumpleaños es el 15 de abril, y acaba de pasar un mes de su cumpleaños, la idea es también ver que la ciencia y el arte, pues no están peleadas, ¿no? O sea, el poder hablar de ciencia, el poder expresarnos también de una manera artística, y bueno, y en este caso del ingenio de una persona, no se tiene que separar, o no es, ¿cómo se dice? Militarmente separar la ciencia del arte. Siempre se pueden llevar de la mano una de la otra con cierta metodología, por decirlo así. No, y bueno, decir también que Leonardo no nada más fue pintor, él también fue ingeniero. Él también lo que quería más que otra cosa era ser ingeniero militar. Él lo que buscaba también mucho tiempo fue entrar
a eso, ¿no? A empezar a diseñar cosas que fueran utilizables o útiles, perdón, pues para la guerra, tristemente, pero era la forma en que él se dio cuenta que podía, pues la neta, ganar más dinero, ¿no? O sea, no era tanto que fuera muy bélico o algo por el estilo, sino que simplemente pues se dio cuenta que era bueno desarrollando cosas, las desarrolló observando la naturaleza, que eso es algo muy interesante. Y en ese aspecto y en ese tenor, pues bueno, él también quiso mucho tiempo. La ingeniería es una parte también de la ciencia, la matemática, la física, entre otras cosas que son necesarias para el desarrollo de armas, ahora vehículos, ¿no? El helicóptero, de sumergirse bajo el agua, de nadar bajo el agua, de volar. De caminar en el agua. No, ese fue otro señor. Eso fue antes, güey. Por ahí del año cero. El traje de buzo. No, él también hizo algo ahí. Pero bueno, ahí no quería decir algo. Dalo, ¿no? Que el traje de buzo fue obra de él. El helicóptero en sus primeras partes. Y creo que lo de la parte militar de Leonardo da Vinci fue ya hasta por ahí de 1502. Él nace en 1452, como a los 50 años precisamente es cuando empieza con el rollo militar. Pero a lo que podemos decir es que él supo cómo diversificarse y cómo adaptarse pues también a las épocas que estaba viviendo, porque pues, empezó por el arte, porque pues, fue lo primero que le enseñaron, que bueno, ahorita, mira, dando una reseña rapidísima, dando una reseña rapidísima de Leonardo. Por ejemplo, él, creo que ya se oye Nogue, ¿no? O sea, sí, creo que ahora sí ya, ¿no? Es que no me deja entrar. Durante sus primeros años, él convivió con su madre. Ajá. Y hasta que esta se casó con una familia, que no aceptaban al hijo, entonces pues lo mandaron con su papá. Y su papá, entonces, más bien, hubiera preferido que me quemaran vivo. No, su papá, la familia paterna. Peor tantito. Entonces, se hizo cargo de él. Y entonces lo empezaron a aceptar como un hijo legítimo porque los dos primeros matrimonios del padre pues no le habían podido dar un hijo. Es correcto. Al final, Leonardo tuvo hasta 12 hermanos. Poquillos, ¿no? Poquitos, así, chiquitos. Pero mientras vivió con su papá, recibió una educación muy básica sobre aritmética, lectura, pero lo más básico posible en cuanto a la nobleza se refería. Ajá. Pero su papá se percató pues, del talento que tenía, del talento sobre todo artístico que tenía, y lo invitó a un taller de Florencia con Andrea Verrocchio. Del Verrocchio. Y entonces aquí en ese taller, pues con Andrea empezó a aprender sobre la escultura, sobre la pintura, sobre el dibujo, y donde estuvo desarrollando pues sus técnicas pues para hacer ese tipo de arte. Estuvo los primeros 6 años que estuvo en el taller, o durante los 6 años que estuvo en el taller, su maestro Verrocchio estaba muy agradecido, pues por el talento que tenía, ¿no? Pero te saltaste una parte importante, ¿no? ¿Cuál? O sea, lo que decías hace rato, lo consideraban como una especie de bastardo. Ajá. Y por eso es Leonardo da Vinci, o sea que es de Vinci, ¿no? De la ciudad de Vinci, de Vinci, como le quieran decir, las dos creo que están bien dichas. Y por eso no es Leonardo, no sé apellidos en italiano. Sí, o sea, no le heredaron los nombres del papá, pues, porque los papás no estaban casados. Sí. Y entonces, pues lo tenían ahí como un lastre. Pero al ver que tenía mucho talento, pues le dijo, pues échale, mira, por aquí ya, dale, vete para allá. Ahí puedes, ¿no? Ahí puedes solo. No, que cuando quieras decir algo me levantas la mano. Es que, tío, yo te estoy monitoreando, pero la gente no, entonces nada más por si quieres decir algo. Digo que al Pipe estuvo con Andrea y vendió muchos zapatos, el cuate estuvo vendiendo zapatos por catálogo hasta que logró una emancipación económica, pero bueno, ese es
harina de otro costal. No, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Con Andrea dijeron, ¿no? Dijo Iván. Ajá, con Verocchio. Ah, del Verocchio. Verocchio. El problema fue que, bueno, mientras empezó a crecer ahí en Florencia, en el taller, se empezó a hacer de clientes asiduos que le pedían esculturas, pinturas, etcétera. Y alguien, pues yo creo que algún envidioso, en 1477, ya tenía 20 años, 2 años, lo acusan de sodomía. Ujú. Y entonces a él, junto con otros 3 hombres, en 1477, lo acusan de sodomía, práctica obviamente prohibida ahí en Florencia, pues por todo el tema de la religión. Pues el tema prohibido en la iglesia, ¿no? Que ya lo he dicho yo aquí varias veces, güey. Si es algo que puede desatar la ira de Dios, es algo que tengo que hacer, güey. Claro. ¿no? O sea, es algo que tengo que experimentar, güey. En definitiva. Que algo muy importante, por ejemplo, es que hasta ahorita hay especulaciones hacia dónde bateaba Da Vinci. ¿Que ¿A quién le importa eso? Que a quién le importa, pero... ¿Por qué siempre pasa eso, no? O sea, yo tengo esa duda genuina. ¿Por qué la gente cuanto más grande, cuanto más artística y cuanto más exitosa, les importa qué hace dentro de su cuarto y de su cama, claro. ¿no? O sea, ¿qué más te da que hubiera sido homosexual, bisexual, asexual, pansexual, icosexual? Luego, bueno, todas... No, hay una nueva, no sé cómo. No me preguntes, güey. Pero yo creo que el hecho es como encontrar el negrito al arroz, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Y no sé si no estás de acuerdo conmigo. Estamos hablando de una de las mentes más complejas que han existido en la faz de la Tierra, en la historia de la humanidad. Y evidentemente ese tipo de mentes no son normales. Son mentes que están al borde de la locura, pero al borde de la genialidad. Y que evidentemente la gente no entiende, no puede ir a ese mismo trote. Y obviamente empiezan a tildar, ¿no? A dar como a buscarle 3 pies al gato. Y, entonces es muy inteligente, pero a mí se me hace que es gay, ¿no? Yo creo que también es el afán del show, Jabo. Es el afán del show de encontrarle cosas raras, porque a fin de cuentas todavía eso socialmente se considera raro. Y no se diga en ese tiempo. Digo, ahorita creo que ha estado saliendo mucho más y ha fluido mucho más en estos últimos años, pero el chiste es encontrarle pues es el morbo a fin de cuentas, ¿no? Y dicen que era gay. Entonces, o dicen que era homosexual. Porque todavía hay quien considera todo ese tipo de cosas pues dignas de no ser tan bueno, ¿no? De restarle algo o de añadirle rareza a la personalidad del como individuo. de desprestigio, ¿no? Entonces, por show del asunto, yo creo nada más por morbo y ya. Bueno, entonces, pues este tema que aunque al final los Léelo. fueron absueltos al final, ¿qué? Sí. Pues le quitó muchos clientes, entonces, pues se tuvo que cambiar de ciudad, porque ya en Florencia, pues no le había dado. Sí, no, ya no le he quedado. Entonces fue a Milán y trabajó a cargo de Ludovico Sforza, Sforza. no el peluche, el Sforza. Oye, antes de que continúes, déjame mandar saludos porque hay mucha gente comentándonos. A ver. Dice mi mamá, buenas noches, chicos. No sé por qué nos preguntas, pero buenas noches. Alex Sánchez dice, amixes, buenas noches. Tere dice que ya se escucha, ¿no? Que perfecto. Tu papá nos dice buenas noches. Saludos. Rogelio Pérez, saludos también. Saludos a Rogelio. A Carla Tamayo que lo está viendo. Y Alex Sánchez dice que no se tendría que delimitar su trabajo por su orientación sexual. En definitiva, yo creo que a nadie se le debería de demeritar su trabajo por su orientación sexual. El claro ejemplo es Michael Jackson, el más grande cantante, autor, compositor, bailante. Era muy danzante también él. El mejor bailarín que ha dado este planeta Tierra. Y que si le gustaban tiernitos, pues ¿qué? El mejor expositor de la música. Es el más grande artista que ha existido. Y después, Juan Gabriel. Pero eso ya es otro tema. Para empezar, Juan Gabriel se fue a esconder a Tepito, según la mosca. Según la mosca. Y algunos dicen, no, ay, güey, nada más que Qué bonito,
Que por Anda cierto, perdida, pero... déjenme, así como hicimos un servicio a la comunidad cuando se perdió Javier por 3 semanas, 2. ahí estaba, ya que por fin lo fuimos a rescatar ahí con Estaba en Oceánica. Les pedimos su colaboración para encontrar, por favor, a la mosca Oscar. ¿Cómo se llama? ¿Oscar qué? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Esparza. Oscar Esparza, sí. Porque la tenemos perdida por todos lados, entonces no sabemos nada de ella como desde hace 1 mes y medio más. Yo creo que no regresa. Dijo que iba a ir a un ritual porque le iban a ascender a unos grados ahí, 53 o 69, por ahí, no sé. Ajá. Y que iba a regresar a iluminarnos a todos con la verdad del mundo, la verdad de la felicidad. Nomás no regresó. De los masonrix. Con los masonrix. Bueno, Entonces, no sé si tú has escuchado algo, ¿no? de ella. Digo, Pues- que no le caes bien, pero bueno. sí, se quedan bien gordos. Pues sí, dicen que los masonrix tienen que ver ahí con la mosca que está en un ritual con los masonrix, ingiriendo no sé qué sustancias prohibidas, así que tampoco quiere que sepan muy bien dónde está, porque si no le cae la chota. Pero pues, más de eso no tengo idea de qué esté haciendo. Espero que regrese pronto, yo creo que pronto ya regresará. Si alguien sabe de ella o de la cucaracha, ¿cómo se llama? La ¿Vidre? cucaracha alvidres. O de la cucaracha Alvidres o de todos los personajes ahí que conozcan a alguien. De deben los conocer, Grillos de los Juárez, aunque Grillos sea de Juárez, chisme aquí, algo. conocer ahí, por favor, mándenos información. Bien, bueno, regresemos al tema, por Dios, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que nadie se tiene que juzgar lo que hace en su cuarto, mientras todo esté consensuado y sea mayor de edad. Pero bueno, yo creo que sí, gran parte también, ahorita yo creo que llegaremos, ya sea Nogue, tú o yo, pero llegaremos evidentemente al momento en que tuvo riñas ya fuertes con los demás artistas, sobre todo con Miguel Ángel, donde empezó una rivalidad muy fuerte y que sí, existía esta parte de los, bueno, hasta la fecha, ¿no? De los celos y de yo soy más que tú y tú eres menos que yo, y entonces estuvieron los dimes y diretes. Que yo aquí tengo que hacer, que aquí yo haría un paréntesis. El arte no debe ser una competencia. Y bueno, yo lo entendí ya pues bastante entrado en mi carrera. Pero el arte no debe ser una competencia. El arte es compartir lo que te nace a ti, o sea, la manera de expresarte a ti a través del arte. Ese debe ser como el objetivo. No debe ser una carrera ni una competencia de que, ay, que a mí me quedan mejor las cosas que a alguien más. O de si te gano o no te gano, la madre y así. Porque entonces dejas de disfrutarlo. Y yo un tiempo, pues no lo disfrutaba porque estaba pensando eso. Estabas peleándote con Ajá. la gente, aunque no tuvieras por qué. Aunque la gente ni siquiera estuviera consciente de que yo estaba peleándome con ella. Claro. Pero pues dices, a ver, yo estoy tocando, en mi caso, que yo soy violinista. Digo, yo estoy haciendo cosas por mí. Porque a mí me gusta. No para demostrar que soy mejor. Sí, claro. No, y eso se da en todas las áreas, ¿no? O sea, luego de repente, güey, no sé, güey, te corren de tu trabajo, güey, y ponen a un DJ, güey. O sea, ¿sabes? Digo, no hablando de ti, hablando de mí. ¡No! Bueno, Saludos a Caro Urbina. Muchos besos. dice Alex Sánchez, hashtag bailante, es la mejor palabra que hemos dicho aquí. Hashtag bailate. Y dice Tere, ay, la mosquita tan simpática, está en plena iluminación en el monte Kikirisquiaga, bro. Algún día volverá. Bien, bueno. ¿Cómo ¿Continúas? cómo se mete en la... A ver, no, platícanos, ¿cómo se empieza a inmiscuir después de toda esta carrera artística que tiene Leonardo da Vinci en la ciencia? No, que... Estoy perdiendo, Iván, no te oigo, Iván. A Javo lo ¿Me entiendo, oyes? pero a ti no te oigo. A Iván no lo oigo muy bien, pero a Javo sí, por alguna mágica razón. Acércate más el teléfono por donde A estamos ver, comunicando, el que que tenemos de referencia. Ya, aquí mira. ¿Cómo, después de toda esa carrera artística que empieza a tener, o que ya estaba construyendo, que ya había construido
Leonardo da Vinci, ¿cómo empieza pues la carrera científica o la parte de las ciencias? Y pues bueno, ¿puedo hablar? ¿Se puede todavía? Sí, dale. Sí, estoy. Ok. Pues básicamente creo que hay muchas cosas en las que destacó Leonardo da Vinci. Por un lado, hay dos maneras de verlo. Por un lado está un estudio que se hizo hace tiempo, fue como en el 2019, publicado en mayo de 2019, que habla de Leonardo da Vinci como un genio llevado a la distracción. Este estudio, hecho por la Universidad de Oxford, en su revista llamada Brain, precisamente porque estudia el cerebro de la gente, hicieron un retroanálisis de Leonardo da Vinci y parece ser que lo manejan como alguien que tenía TDA e hiperactividad. No. ¿Por qué? ¿En qué se basan de esto? En muchas referencias que había por todos lados de Leonardo da Vinci, donde se decía que empezaba muchas cosas y no terminaba nada. O sea, hubo muchas personas, muchas organizaciones, monjes, asociaciones religiosas de conventos que le encargaban obras y nunca las terminaba, las dejaba medias. De hecho, dicen que muchas de las obras que tiene están, que dice uno, ay, wow, qué maravilla de cómo está pintado. No, es que no está terminado. O sea, no, si lo hubiera terminado hubiera quedado mucho mejor, pero el cuate no la terminó. Y el Papa León X, precisamente, cuando le decían, oye, pues Leonardo es muy bueno, dice, Leonardo, no manches, ese cuate no termina nada, y ándale, den dinero. Y fue mucho por lo que tuvo que correr de Florencia y refugiarse en otro lado, donde nadie lo conociera. Pero era la manía que tenía, era esa, precisamente, de no terminar las cosas por un déficit de atención. O sea, porque tenía lo que ahorita se conoce como TDA, en ese tiempo ni loco se iba a saber qué era eso. Pero muchos científicos dicen que tenía eso. Y es que el problema, por ejemplo, era que como trataba de darle a chile, mole y pozole, todo quería hacer eso. Todo quería hacer. Todo. Y pues no le alcanzaba la vida tampoco. Le interesaba, por ejemplo, las ilustraciones y el método científico. Entonces, aunque se le considera, por algunos les digo, ya estábamos platicando, se le considera el primer científico, lo cual no es cierto. Algo que él hizo mucho, o que él plasmó, es como la estandarización también ya de un método científico como tal. Ajá. Donde hacía experimentos y entonces él se preguntaba cuestiones, hacía los experimentos, observaba en busca de respuestas y anotaba lo que había observado para poder llegar a alguna conclusión, ¿no? Eso también, por ejemplo, en cuanto a ilustraciones científicas. También, por ejemplo, se quiso meter en la anatomía. A pesar de que él aborrecía a los médicos. A los humanos, ¿no? A los humanos. No, sí, era medio así, medio misántropo. Sí, o sea, no le gustaba mucho estar con gente. Es gente rara, la verdad. Él, por ejemplo, hizo aportaciones también a la anatomía, porque estudió y pintó desde diferentes ángulos las partes del cuerpo, los músculos, los huesos, los órganos. Ahora, cabe mencionar y cabe aclarar ahí que esto de abrir cuerpos no era una cuestión legal, primero que nada, y sobre todo era aborrecida por la iglesia. Era súper ilegal. O sea, era cárcel segura. Era herejía. Era herejía porque no, o sea, tú estabas, ¿cómo se dice esto? O sea, pues sí, metiéndote un cuerpo, profanando. Gracias. Profanando un cuerpo, y eso era súper ilegal. Entonces este güey lo que hacía era, con su ayudante, que no era bailante él, era nada más ayudante, bailante. Iba y agarraba los cuerpos en cementerios y todo ese tipo de cosas, y se los robaba, cabrón. Se los robaba, pero con la única intención, evidentemente, hay gente que no va a estar de acuerdo con el progreso y con el avance, y mucho menos científico, siempre van a buscar mejor, no, tómate el tecito de manzanilla, no mames, pero bueno. Pero en parte era primero que nada era por curiosidad.
Pero Era era un por el sujeto hecho de que demasiado le fuerte. daban santa sepultura a un cuerpo. Sí, claro, Entonces, pero tú, a la hora de exhumarlo y de romper ese ritual, era una, eso se elegía. es herejía. Y aparte, volvemos a lo mismo. La intención de él era primero que nada saciar su curiosidad. No tanto, él no buscaba esta situación de convertirse en un médico. No le interesaba la medicina per se. Simplemente era su curiosidad de saber de qué estábamos hechos por dentro. Y con esto empieza a dibujarlo y a hacer las secciones que ya después se convertirían en la sección áurea. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Un estudio, la documentación histórica que hay de Leonardo da Vinci, o sea, documentos fehacientes que son verídicos, apoya que Leonardo tenía dificultades con algo que todos tenemos dificultades, que es la procrastinación No. y con la gestión del tiempo. O sea, él no tenía una habilidad para manejar su tiempo y era, pues dejaba las cosas ahí al último. Esta es una condición, el TDAH, que le llaman ahorita, una condición que podría explicar aspectos de su temperamento, de ese temperamento del que menciona Javo, y la extraña forma de cómo, de su genialidad como tal, ¿no? Las dificultades de Leonardo fueron bastante mencionadas desde la infancia, y pues es una característica también del TDA. También hay evidencia incuestionable de que Leonardo estaba constantemente moviéndose para todos lados, se mantenía ocupado haciendo una cosa, pero a menudo soltaba una tarea, agarraba otra, y al igual que muchas personas que padecen de esta condición del TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dormía muy poco y trabajaba continuamente en la noche y en el día, y lo que hacía era que alternaba ciclos rápidos de siestas cortas, se despertaba, trabajaba, dormía un poquito. Dicen que eran siestas hasta como de media hora, lo más largo que se aventaba, ¿no? O sea, nunca dormía de corrido. Ese lo platicamos también con Tesla. Él trabajaba 4 horas, dormía 1. Se levantaba, trabajaba 4 horas, volvía a dormir 1. O sea, pues este cuate era muy parecido. Y porque decía que dormir era una pérdida de tiempo. Y de hecho, de ese tipo de disfunción del sueño, se dice en estos estudios, en estos retroestudios neurológicos de Leonardo, que eso atribuyó a su deterioro contribuyó al deterioro de su concentración. Entonces, ahorita se sabe muy bien que alguien que hace ese tipo de cosas no se puede concentrar bien. ¿Minogue? ¿Cómo te ha ido, Minogue? ¿Mandé? ¿Cómo te ha ido? No, pues bueno, las funciones cognitivas de Leonardo se organizaban de manera muy diferente en comparación a la mayoría de la población. Por ejemplo, él era zurdo y a los 65 años le dio un derrame cerebral del hemisferio izquierdo. Y ese derrame cerebral dejó intactas sus habilidades lingüísticas, que generalmente están en ese hemisferio. Claro. O sea que las de él estaban en el otro hemisferio. Y o sea, tenía un dominio inverso del hemisferio derecho para el lenguaje, y que bueno, eso se encuentra en menos del 5% de la población en general. Aparte, dicen que, bueno, si se revisan los cuadernos y las escrituras a mano que tenía Leonardo, se ve la clásica escritura de espejo, que sugiere que el cuate tenía dislexia aparte. Y zurdo disléxico, que es muy frecuente en afecciones en niños que tienen ahorita, o sea, que ahorita se sabe que tienen TDAH. Pero entonces, la idea también de escribir en espejo era también porque... Para que no le robaran la idea. Para que no le robaran las ideas o para que no le robaran los escritos. Es que ahí te puedes aventar a dos. O sea, decir, güey, sí estaba disléxico y se acabó el pedo. Ajá. O en su contraparte, puta, era un genio, güey, y lo hacía así a nivel consciente, no, para que no le robaran las ideas. Paranoico, o sea, tenía un chingo de cosas ahí, ¿no? Por eso digo que es una de las mentes más complejas. O sea, hay un cóctel ahí. Algo, por ejemplo, de los avances en cuanto a anatomía, que todos podemos recordar, es el hombre del Vitruvio, que dibujó, con las proporciones de humanas incrustadas en un círculo y en un cuadrado.
Eso lo dibujó en 1490. Él nació en 1452. A los 38 años dibujó el hombre de Vitruvio, el Vitruvian, que le dicen. Uh-huh. Que es un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Y que todos los estudios y todos los dibujos que hizo, pues, de las anatomías de los cadáveres, la llevaron a dibujar eso. Otra cosa que también hizo las aportaciones en botánica, por ejemplo, se percató de que tanto la edad como las condiciones ambientales están estrechamente relacionadas con el número de anillos en los árboles. O sea, él veía los anillos en los árboles y con eso podía determinar cuánta edad tenía. Ajá. Y en qué año, por ejemplo, o en qué edad hubo sequías, o hubo mucha agua, etc. También se dio cuenta del fenómeno del fototropismo y del geotropismo, que tienen que ver con que las plantas crecen en dirección a la luz, o en ciertas direcciones, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren en la Tierra. Y puedes saber incluso si es macho o hembra. Hay una plantita así que tiene sus cinco hojitas así bien bonitas. ¿Sí sabes cuál, no? Una así bien bonita. Sí. Que rasposas, ¿no? Sí, es como pariente del trébol, pero no tan redondita de las orillas. Bueno, ahí en esa, tú sabes si es hembra o es macho, porque las hembras crecen hacia arriba para buscar salecito y los machos crecen hacia lo ancho para abarcar la más cantidad de espacio y poder reproducirse. ¿Y cuál es mejor, la hembra o el macho? La hembra, porque la naturaleza es sabia, el macho no pega. ¿No? No. ¡Ay, se nos está acabando la pila! Continúen ustedes, voy a revisar una situación muy interesante. Algo que también, otro de los avances científicos que tuvo por ahí Da Vinci, fueron las contribuciones en cartografía durante sus diversificaciones en la época de la guerra. Por ahí ¿quién fue? Perdón, se me fue la... ¿Sabes qué, Iván? Mejor revísalo tú. ¿Cuál? Nogue, te voy a ceder el micrófono, Nogue. Porfa, continúe, porque estamos teniendo una dificultad técnica que hay que resolver ya, urgente. Ok. Vas. En cuanto a estudios que tenía Leonardo da Vinci, o sea, puede haber una manera de ver a Leonardo como una persona con TDAH, como una persona que no es neurotípica, una persona con muchos problemas, pero también hay otra manera de verlo, que es como Leonardo da Vinci, el rey de los multipotenciales. Es una persona que podía hacer muchas cosas y que todos los temas le interesaban. A fin de cuentas, ¿mandé? Ok, entonces, en eso de la multipotencialidad, Leonardo da Vinci pues fue una persona bastante prolija, o sea, hacía muchas cosas al mismo tiempo, y a Leonardo no solo le interesaba el aspecto que debería, por ejemplo, que tenía la naturaleza y el cuerpo humano sobre el lienzo, o sea, no nada más para pintarlo, sino como decía Javo, tener curiosidad por ver cómo funcionaba. Fue el primero en diseccionar, en saber cómo funcionaba el corazón, en ver que el corazón tenía ventrículos, que tenía 4 cavidades por donde la sangre circulaba, y que era un músculo como una bomba. Fue el primero que vio todo eso. En cuanto a cuestiones de plantas, estudió... Sí. Estudió las plantas para mejorar el arte, y acabó, después de estudiar plantas para poder pintarlas, terminó obsesionado con la botánica, porque realmente cuando estás viendo algo, bueno, él lo veía así, cuando está viendo algo todo el tiempo y lo quería retratar, terminó conociendo muchas de las características de las plantas que se conocían en la actualidad y otras que no. Estudió Leonardo da Vinci. En cuanto a física, le dedicó mucho tiempo a entender el flujo del agua. Es otra de sus tenía muchísimos dibujos, ¿no? Del agua, o sea, de cómo se generaban remolinos y todo ese pedo.
Hay un libro que se llama el Códice Leicester, que está dedicado al movimiento del agua en mares, ríos y canales. De hecho, por cierto, ese códice lo compró Bill Gates en $31 millones. Él es el dueño del códice Sí, lo compró Bill Leicester de Leonardo da Vinci. También Leonardo estudió aerodinámica y sus contribuciones a la ingeniería abarcaron desde el agua hasta el cielo. Entonces sabía perfectamente cómo funcionaba el asunto. Trabajó como ingeniero militar, como también platicaban, para el duque de Milán en 1490 y ejemplo, esbozó una máquina voladora a la que llamó el tornillo aéreo. Que era en el tema de la ingeniería militar, mintió en su currículum. Así dijo que había tenido mucha experiencia en eso, ¿no? Cuando... Güey, ¿quién no ha mentido en su currículum? Por Dios, o sea... La gente todavía piensa que yo voy a karate, güey. Cuando lo quieren contratar para ingeniero militar, sí, soy una pistola. Sí. No. Entonces, Leonardo se inspiró en el tratado militar de Roberto Balturio antes de irse a Milán, obviamente, no se fue también a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, se fue leído y leyó tratado militar de Roberto Balturio para poder empezar a diseñar máquinas militares con ciertas modificaciones y las entregó como propias. La primer metralleta, creo que este güey ya tenía ahí un diseño, ¿no? De una metralleta y de una catapulta y de una ballesta gigantesca. De un paracaídas. Ajá. Sí. De hecho, del paracaídas hizo muchos bocetos y él decía que si una persona tuviera una carpa que estuviera hecha de lino con las proporciones correctas, podría saltar desde cualquier altura sin recibir una sola lesión. Que por cierto, ya ha probado ese diseño por ahí de principios de los 2000, si no mal recuerdo. Lo probaron, funcionó. Tenemos, por ejemplo, de eso, en cuanto a química, también le entró a la química bastante bien. Usó el aceite de linaza para evitar que la pintura se oscureciera sobre el lienzo. Es una de las técnicas de pintura que se usan ahorita mucho, o que se conocen muy bien. Pues Leonardo fue el que la inventó. En cuanto a la pintura como tal, tuvo su principal aportación fue la técnica en italiano se le llama sfumato, que es desvanecer la pintura, borrar las líneas, evitar los bordes definidos. Y si se fijan ustedes, la Mona Lisa o la Gioconda es una pintura que no tiene ninguna línea, ningún borde definido. Precisamente esa técnica la desarrolló mucho Leonardo. Por eso sus pinturas se parecen mucho de alguna manera por el estilo. Porque trabajaba mucho con luces y sombras, precisamente para difuminar esas líneas y que no fuera, que no se viera como un dibujo, sino como un retrato. Que hay una polémica ahí con la Gioconda, ¿no? De saber, pues, realmente a quién pintó. Si realmente agarró una morra cualquiera de por ahí o agarró a la esposa de no sé dónde, del Giocondo. Del Giocondo. Por eso se llamaba la Gioconda. ¿Qué onda? Mi maestro de dibujo decía, no, Leonardo no dibujó a nadie. Así hablaba. Él decía que él se había hecho una especie de, o sea, que él se había inventado este retrato. No había puesto a una modelo. Simplemente él había querido pintar a una persona porque hay una teoría que dice que es él convertido en mujer. Exactamente. Pero la cuestión es que él dice, bueno, a ver, pero lo lógico no es que él se haya dibujado como mujer, sino si él se inventó este rostro, ¿cuál es el rostro que más ves en tu vida? Pues el tuyo, ¿no? Todos los días te ves en el espejo, bueno,
Algunos se peinan, otros no. Y en ese entonces, pues así que dijeras, muchos espejos. Pues no, pero en sí, pues te veías más tú en un espejo y a lo mejor intentó, o sea, simplemente dar como facciones, rostro o proporciones y basándose en su rostro, ¿no? No específico. Pero sí, nadie sabe quién demonios es la Gioconda. Nadie. Algo, por ejemplo, que también Ni lo de sabremos. los avances que hizo también es que Dice mi mamá, perdón. La Mona Lisa no tiene cejas. Muy probablemente fue una de las cosas que Leonardito dejó para el final y nunca lo acabó. y nunca lo acabó. Muy probablemente. Muy No, probable. es que ya se las depilaban. Faltó que fuera a hacer el Faltó el- microblading, güey, para que el se la microblading pintan. así, de payaso. Espantoso, güey. Bueno, hay que ver, a lo mejor la esposa del Giocondo tenía un boiler muy problemático y a lo mejor la Gioconda a la hora de irse a bañar, ahí se los acercaba mucho prendió o algo la así. leña con fuego. Y le dijeron, no manches, ya te quemaste las cejas y mañana te pintan. No manches, pues ya vete para allá. Ya, cállate así. Te dije que te cuidaras, por Dios santo. Vale. Algo, por ejemplo, que hizo es que trató de verificar muchas hipótesis que tenía sobre la vista. Entonces, desarrolló una cámara oscura, uno de los primeros prototipos en cuanto a una cámara fotográfica, por decirlo así, para tratar de ver cómo proyectar una imagen externa en una habitación oscura. O sea, la cámara fotográfica como tal, o sea, una cámara oscura más. La cámara oscura no fotográfica porque no había bien que registrar la imagen. No se registraba, pero pues para que todo el mundo pudiera haber proyectado una imagen. Bien, Rodri. Bastante interesante. En cuanto a matemáticas, creo que el principio matemático que más utilizó o que más manejó fue las matemáticas para dar el uso a la perspectiva, para tener la perspectiva. La última cena es la obra maestra en cuanto a perspectiva, donde pues aparecen los discípulos de Cristo por ahí y todas las líneas de la pintura convergen en un único lugar, que es, ahorita todo el mundo conocemos el punto de fuga y es muy natural, pero en ese tiempo, pues recordemos que venimos de la pintura flamenca, antes del Renacimiento. O sea, pintábamos con los flamingos. no, la pintura flamenca era una pintura plana con una perspectiva que le decían perspectiva de caballero, que era una perspectiva como si fueras a caballo. Ajá. Y se veían las cosas lejos, nada más daban intensidad a los planos y ya. Pero realmente la perspectiva nunca tenía puntos de fuga. Todos los edificios, las cosas que estaban ahí, nunca tenían una coherencia matemática o geométrica. O sea, estaban como en diferentes planos, pero no tenían O sea, estaban más cerquita, más lejos, y toda la gente siempre estaba pintada como de vista desde arriba. Entonces tenías como varios lugares, por ejemplo, veías aquí cerca a las primeras figuras, pero alcanzabas a ver más hasta allá porque era como si estuvieras trepado en un banquito, haz de cuenta, para ver. Y la perspectiva nunca estaba presente, o sea, siempre era todo como plano. De repente uno de los edificios estaba como si estuviera de frente, ¿no? Y otro estaba como si estuviera de lado, total que nunca coincidía la perspectiva que ahorita todos conocemos y que en las clases de dibujo, pues obviamente lo primero que te enseñan es hacer un punto de fuga con figuras geométricas. Y regresando a esta pintura de la última cena, aunque es una de sus obras más famosas, se llevó 3 años y volviendo otra vez a la Gioconda, porque hablar de Da Vinci, hablar de la Gioconda también se tardó 16 años, o bueno, eso dicen que se tardó en terminar la Gioconda. Porque si una de las obras más importantes que fue donde se expuso la perspectiva, que es la última cena, no terminó en 3 años, porque la Gioconda se tardó. Porque le pagaron. Pues de hecho dicen que la última cena, por ejemplo, que la técnica de pintura o la preparación de la superficie, que todo el mundo conocía las reglas, porque había un libro que se había impreso, o que todos los talleres artísticos en toda Europa tenían para poder pintar en un mural. O sea, había una preparación, había un manual de preparaciones que se sabía que con eso iba a durar mucho la pintura, pero Leonardo se la pasó por el Arco del Triunfo
y la preparación que hizo de la pared, o sea, del muro para la última cena, según dicen expertos pintores, no es la mejor. O sea, lo hizo con las patas y como le dio, como al ahí se va. Oye, y pero entonces parece era un ser... genio. Porque si lo ¿Mandé? hizo con las patas, Pues algo así. Lo era malo es que arquero también. Bueno, aprovechando el comentario de Iván, queda totalmente despedido. Te damos este mes para que acabes. Y estamos buscando suplente. Suplente, señoras y señores, para Iván Martínez. Le vamos a dar un descanso al señor de 2 meses. Y ya, si queremos regresa, y si no, pues no. Pero si usted quiere participar en este programa de manera presencial, ya vimos que es un poco complicado. Tiene que tener 2 características. Primero, tiene que estar calvo. Si es hombre. Si es hombre. Si es mujer, no tiene que estar calvo. No. No es necesario. Pero, si usted quiere participar de manera presencial, le vamos a pedir que nos envíe a través de vía inbox. Y la segunda característica, Pues que sepa hablar, ¿no? que sepa de ciencia. Sí, que le guste la ciencia, ¿no? Que Claro. le guste este cotorreo. Que ya vieron que nosotros no es que seamos científicos como tal, simplemente hablamos de ciencia en un estado etílico, pero que nos manden una capsulita, un guioncito de cómo lo harían aquí en cámara, de 30 segundos a 1 minuto y medio, no más, no menos, y ya, para hacerse acreedores al spot Vamos a de meter- nuestro propio Sheldon llamado Iván Cooper. Vamos a meter aquí el cuadro. Si usted quiere ser Iván y le pone un cuadro aquí, ponga su cara aquí, Anuncies de aquí. Anuncies de aquí. Salga aquí. salga. Pero esto es en serio. Y Y si que no usted- sea alérgico a los gatos. a que no sea alérgico a los gatos, sí. O a los perros, porque a lo mejor una de esas nos vamos a mover. Esto es neta, esto es en serio. Si usted sabe de alguien que quiera participar durante 2 meses en Ciencia Borracha, estamos haciendo esa convocatoria y etiquete a la persona o envíele este video para que lo sepa. Tienen de aquí a junio. De aquí a junio, o sea que pasado mañana, y para que envíen su producto y nosotros ya ahí podamos decidir quién es la persona que va a suplir a Iván Martínez. Y si sale muy chingón, pues si no, nada de eso se Ya. queda, ¿eh? Sí, ya. Acuérdense que no pagamos. Acuérdense que no es un trabajo. No es un trabajo, no estamos solicitando gente borracha, no estamos pagando a la gente por alcoholizar. Es que aquí les pagan a la gente que para alcoholizarse. ¿O no? Quisiéramos de verdad, quisiéramos que nos pagaran por tomarnos. ¿Verdad que no ven? No, en algún momento tuvimos alguien que quiso el trabajo y yo pensé que estaba bromeando, pero a la mera hora no, quiso el trabajo de borracho para salir en el programa, porque hay gente a la que le pagan por ser borracho, entonces él también quería. Y pues amablemente le tuvimos que decir, ¿sabes qué? Pues sí, mira, si eres borracho, qué padre, sí, quedarías por eso, pero desafortunadamente no hay dinero para pagarte. Si acaso te pagamos tu chelita cuando vengas y para las otras cooperas. Claro. Bueno, continuemos. Continuando, regresando. Otra de las contribuciones que tuvo Leonardo da Vinci en su etapa militar es que le empezaron a pedir que hiciera mapas de las ciudades conquistadas. Y él dibujó, a pesar de de las limitaciones que había en esos tiempos para hacer cartografía, Pensé que ibas a decir que las limitaciones de Leonardo para dibujar. No, de Leonardo no. Perdón, olvidé un pequeño detalle. Requisito número 3 y el más importante. Que no trague mientras esté hablando. Gracias, continúa. Ay, sí, podemos mejorar muy bien. Exactamente. Bueno, perdonen. Él dibujó mapas extremadamente acertados como el de plano de cada ciudad. Por ejemplo, hizo una de la ciudad de Imola, creado en 1502, con intenciones militares, o sea, para poder cartografiar las ciudades que habían conquistado o las que querían conquistar, para ver por dónde se podían meter, qué podían hacer, etc. También hizo mapas de un valle de la Toscana y de un mapa de la costa sur de Roma como parte del trabajo para el Vaticano. Entonces, eso fue como también su aporte a la cartografía. Vamos ahora, bueno, que ya lo dijo un poquito Novia, al tema de las máquinas innovadoras. Él participó, porque
ya ves que no terminaba nada. El diseño de un tanque, Basado en la observación de una tortuga. la absorción de una tortuga, de una ballesta, Basado en una pinche fumada que se dio de opio. en paracaídas, Tampoco tengo idea de dónde lo sacó. en diseño de estructuras arquitectónicas de defensa. Entre ellas incluido un puente, transporte, o sea, transportable, Sí. ¿me entiendes, no? Que se podía llevar de un lado a otro Ajá. y para poder cruzar ríos y cruzar precipicios y demás. Máquinas voladoras simulando alas de animales. Que quiso en algún momento hacerlas, se dio cuenta que todo el mundo se iba a romper su madre y dijo, el hombre va a volar, si no lo logro yo, alguien lo más. logra. Sistemas giratorios a base de pedales Ujú. para poder volar, que son Sí. también las básicas del helicóptero. Y los Que la diferencia es que unos eran como con alas. Y Sí, este no, este era un mecanismo que se supone que le pedaleabas y giraba y podías volar. el helicóptero, el inicio del helicóptero y aparte pues estaba basado en observar mucho a pájaros, le gustaban los pájaros, Ay. le gustaban los pajaritos, También diseñó sistemas de medición de velocidad, de vuelo, eso no tengo o idea. el anemómetro. Hizo esbozos de relojes mecánicos, de aire acondicionado, Ujú. que ya también nos dijo de equipo de buceo. El aire acondicionado, hay que decirlo con todas sus letras, no fue precisamente idea de él, había aire acondicionado desde el antiguo Egipto, creo que ya a finales de lo que vendría siendo el antiguo Egipto, que bajo la arena metían la carne y con ventilaciones que iban de abierta a cerrada, que es el principio de un aire acondicionado, Ajá. refrigeraban los alimentos. Los puentes Los giratorios, puentes, ajá, flotadores de agua, que era lo que yo te decía, flotadores de agua para caminar en el agua, ajá. robots, Él hizo el primer robot, por llamarlo de alguna manera. Sí, con una Un, armadura para un rey. un autómata se le llama, ¿no? Un un autómata. autómata. Sí, 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 exacto. Pero lo hizo para un rey, con base de poleas y cuerdas. Pero este robot se paraba, se sentaba y saludaba. Lanzaderas. Esas, pues, es cuando andaba de lanzado el vato, ¿no? No, pues, o sea, las armas que hacía para Las ondas, lanzar, ¿no? las ondas también. Ajá, Submarinos, que también lo dijiste tú por ahí hace ratito. sí. Entonces, lamentablemente, muchos de esos artilugios solo se quedaron en papel. Hablaremos en algún momento, ¿no? ¿Que tú traes lo del gran caballo? Creo que lo vamos a decir nada más para finalizar el programa. Ahorita, yo no lo traigo. ¿tú no lo traes, Nage? No. Ok. Caballo de 6 patas. No, no me acuerdo si tenía 6 patas. No. Pero era un caballo relinchando. Un caballo así o sea, en 2 patas, pues. No tengo. ¿No? Bueno. ¿Les parece si vamos concluyendo con eso? ¿Qué más, no? ¿Qué más trae por ahí? ¿O traes tú algo más? ¿Qué más traigo? Pues algunas cosas también en cuestiones de una fiesta que hizo Leonardo. Hizo una fiesta en el verano de 1518 en su residencia del Château du Clos-Lucé, un castillo de verano del rey situado en el centro de Francia, para agradecer al rey de Francia, porque el rey de Francia fue muy generoso con él, le daba dinero era su mecenas en muchas cosas. Y en esta fiesta hubo un espectáculo en el que los actores se vistieron como planetas rodeados por el sol y la luna. Entonces, fue una fiesta de disfraces donde quiso explicar cómo funcionaba el asunto, ¿no? Quería explicar por qué es posible ver luz entre los dos extremos de una luna creciente. Por eso los hizo disfrazarse de planetas y de luna y todo el asunto, ¿no? Y propuso ahí en ese cosplay que hizo con varios de sus colaboradores, Puros furros. que se debía a que la luz del sol llegaba a la Tierra y se reflejaba hacia la luna, que es lo que conoce como la luz cenicienta, o sea, una luz ceniza. Era una teoría muy extravagante para su época, pero en ese tiempo la mayoría de la gente ni siquiera sabía que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Así que
pues estuvo como muy adelantado y todo el mundo se quedó como que de a 6 en esa fiesta. Cuando vieron el show del cosplay, debían de haber dicho, pues chido su cotorreo, ¿no? De aquí de Leonardo. Otra cosa que tenía Leonardo, era muy bueno para hablar y para convencer. Se dice que de repente se aventaba unas ideas tan locas, que eran igual de locas pues como inverosímiles, pero que a la hora que las estaba diciendo toda la gente le creía. Y nadie le rebatía porque era tan bueno y tan elocuente para hablar, que solamente cuando se iba era cuando se ponía a reflexionar lo que había dicho y decía, pues no, yo creo que no. Hablaba también Leonardo de mover palacios y cosas así, ¿no? Basándose en las matemáticas simplemente. Entonces, Pero bueno, tenía bases, ¿no? Tenía bases y fundamentos para decir esas cosas, no era así como que se levantara todas las mañanas pero, para decir pero también, algo que se piraba mucho matemáticamente y al grado de que se sabe que hay cosas que dijo que pues ni siquiera eran posibles, ¿no? Y que a la fecha no son posibles, o sea, matemáticamente, pero nadie le discutía por la personalidad que tenía. Era algo que también que era muy típico de Leonardo, ¿no? Y sobre todo porque pues hablaba de cosas que nadie sabía. O sea, ¿cómo te le pones a discutir a alguien que tiene mucho más conocimiento que tú y que no puedes ni siquiera medir el conocimiento que él tiene, o sea, ni siquiera puedes dimensionarlo? Entonces, pues terminas nomás diciéndole que sí a todo, ¿no? A fin de cuentas. Por ahí Joel Valdera nos dijo que platiquemos de la historia cuando Leonardo se perdió en una montaña. Y ya lo estoy buscando, pero la verdad es que no la encuentro. No veo ningún tema así de que se haya perdido en una montaña. Hay algunas cosas de que dice que se perdió un par de años, o sea que un par de años estuvo fuera del mapa, ¿no? O sea, no sabía. La gente no sabía. Sí, es la gente que es genial, luego se desaparece. Pero como es en foros empezaron a decir, que estaba con no sé quién y que andaba de fiesta o que andaba borracho, etc. No hay una historia completamente verificable sobre eso. Ok. Bien, pues no sé, Nogue, si me permites concluir y bueno. Claro, adelante. Esta es una de las historias más tristes que yo haya escuchado en mi vida. Es neta, no estoy jugando. Por ahí de 1489 le piden a Leonardo, el príncipe Ludovico, no el de peluche, lo dijiste tú, erigir un monumento a sus padres donde él estuviera en un caballo en 2 patas. Y a pesar de que lo intentó de muchas maneras, porque lo querían de cierto material, era de bronce, no es fácil para ese entonces, para el siglo XV, haber moldeado el bronce. Tomó mucho tiempo fundirlo, hacer el molde, vaciarlo, y lo último que logró hacer fue tener el modelo de arcilla, y entraron en una especie de guerra ahí interna y utilizaron ese caballo como puntería para arcos de los contendientes y lo destruyeron. Leonardo nunca pudo haber visto esa obra terminada. Sin embargo, ya para, yo creo, si no mal tengo los datos, 2005, por ahí 2006, un anciano que no encuentro el nombre, esto voy a citar a History Channel, nada más, porque ahí fue donde vi el documental, tuvo el mismo sueño que Leonardo, terminar ese caballo, y se logró. ¿Y se logró? Tristemente, él falleció meses antes de verlo terminar. Sin embargo, el caballo existe, es el caballo de Sforza, y se encuentra en la entrada del hipódromo, en Sforza, sí, en Milán. Y pues bueno, ahí está, esa es la obra prácticamente yo creo que más vista de Leonardo, dado que no está en un museo, dado que no es, o sea que está ahí al aire libre, no está con el príncipe Ludovico en el lomo, pero sí está en 2 patitas, pero está en una de enfrente y una de atrás, porque lo que decía ahorita Nogue, si es cierto, se alucinaba de repente muy cabrón en las matemáticas y decía sí se puede y no se podía. Algo, por ejemplo, muy interesante que yo leí hace poquito en un artículo en cuanto a las esculturas de caballos, ya es que los caballos generalmente tenían un militar representante. Sí, que si tiene las patas arriba,
murió en Exacto. batalla y eso, ¿no? Ajá. Sí, que si tenía los dos pies, las dos patas delanteras arriba, murió en batalla. Si nada más tenía una, murió por heridas de la batalla. Ajá. Y si tenía todos los pies abajo, todas La las patas había abajo, librado. la había librado, pero murió de causas naturales. Ajá, Murió, sí, sí. murió de aburrimiento. De aburrimiento. Porque también en esa época no te quedaba mucho más que hacer. Sí. Mi estimado Nogue, muchísimas gracias por acompañarnos del Remotamente. otro lado del mundo. Remotamente. Pues, y ahora sí que innegablemente, nada más así como conclusión rápida, Leonardo logró mucho más de lo que un ser humano normal, común y corriente, podría haber soñado en su vida útil, pero queda la pregunta, a mí me queda mucho la pregunta de ¿cuál habría sido el impacto de su trabajo si hubiera logrado aplicarse de una manera más consistente en el arte y en la ciencia para todos sus descubrimientos y su obra? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido eso de ahí lo dejo y si hubiera terminado todo lo que hacía? Imagínense nada más. ¿Sabes que yo tengo, en cuanto a eso, yo tengo una posición de que él dejaba también los trabajos incompletos por falta de tecnología? Porque decía, sí, mira, esto se puede hacer y así, así. Pero sí, pero si le voy a dedicar 10 años a ver si termino esa máquina, pues dejo un chingo de cosas que hacer. Entonces él decía, bueno, ya alguien más la va a terminar. Ok, entonces pues ya, si no hubiera hecho tanta cosa, ¿verdad? También podría haber sido. Sí. No, una mente inquieta es imposible de encerrar, la neta. Pero bueno, gracias Pepe Nogue, hasta allá. Muchas gracias, Hasta Javier Milán. Ortega. Saludos, Milán. Saludos a Milán. Gracias mi estimado Iván Martínez. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. Es el tema que más me ha emocionado en la historia de Ciencia Borracha. Y bendito a Dios es el último. Próximamente nos estaremos viendo con más diversiones. Porky, nuestro rey. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a sus comentarios. Y yo creo que haremos una segunda parte de este señor. Porque nos faltaban decir trillones de cosas, güey. Muchísimas Por cosas. favor, si ven a la mosca, mándanos información. Háblenle. Si le tómenle alguna foto ahí, un video, aunque sea fotomontaje, mándenlo. Ahí haciendo algo. Gracias por su participación. Recuerden que los programas están en YouTube, en Spotify a partir del día siguiente de esta emisión, es decir, los días viernes a las 6 de la mañana. El productor se levanta bien tempranito y lo pone, porque es una persona no tiene nada que hacer. Entonces, ahí está. Y vayan por favor a San Lúpulo, que está, miren, así De abrir. de abrir. Y no las caras que pongan ahí, no me pongan con caras feas. Vamos ya a abrir y recuerden que tenemos también servicio a domicilio de las chevecitas a partir de un 6. Que miren, que con este calor, La neta, aplíquense. Y ya con 3 ya tienes para dormir, mira. Como si nada en el mundo nos fuera a perpetuar ni a destruir. Y como si el calentamiento global no existiera. Gracias, muchas gracias. saludos. Y recuerde, recuerde. Sí, espérate. El productor está en la lela, espérate. A ver, ponte a Novi. Ya, Sí. ¿recuerda usted qué? Si ve a Iván en la calle, no lo atropelle.